Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por haber atendido esta invitación. Muchas gracias a Daniel Andrés. Daniel Andrés es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hola, Edison. Él seguramente va a hacer su presentación en un momento. Actualmente es estudiante de la maestría en investigación operativa de cuarto semestre. Y bueno, él nos contará que trabaja como analista de datos en una de las empresas pues, más importantes de la región dedicada a la producción avícola. Y muy generosamente quiere compartir con nosotros este espacio. Vamos a hacer las grabaciones de cada una de las sesiones. He recibido la recomendación de algunas personas donde me dicen que prefieren que el curso inicie a las 6:30 para poder alcanzar a llegar a las casas o por terminar alguna asignatura. Y a su momento comenté con nuestro instructor, con Daniel, me dice que no tiene ningún problema. Así que a partir de la próxima semana vamos a hacer la sesión de 6:30 a 8:30. Muchas gracias por atender la invitación, muchas gracias pues a Daniel y esperamos que este espacio sea provechoso para todos. Creemos que es un tema de relevancia y no dudamos de la calidad de Daniel como expositor en esta temática. Gracias, Daniel, y bienvenido. Listo, profe, muchas gracias por la presentación. Voy a abrir cámara un momentico mientras me presento y pues posteriormente la cierro como para que fluya mejor el internet. Bueno, entonces como ya la profesora decía, mi nombre es Daniel Andrés Castañeda. Yo en este momento, bueno, soy ingeniero industrial, me encuentro cursando el cuarto semestre ya de la maestría, trabajando pues en temas de la tesis principalmente. En este momento trabajo en una empresa que se llama Grupo Bios. Es una empresa que más que el sector avícola es principalmente enfocada a todo lo que es alimentos. Es una empresa matriz que tiene varias como filiales como lo que son empresas como Finca, Contegral, que se dedican a hacer pues lo que corresponde al concentrado. También está Avícola Triple A, que es huevo, Operadora Avícola, que es pollo, que antes era lo que se llamaba Pimpollo, y también entran ahí, pues, creo que es Pez Fresco, y que esa recién entró, pues, a la compañía, y entre otras, digamos, también empresas así dedicadas principalmente a lo del agro de la región. En esta empresa yo trabajo principalmente desde el área de analítica, eh, la cual es una subárea de lo que es transformación digital. Y dentro de eso de la analítica, lo que estamos buscando, lo que estamos trabajando es primero, por mi parte tengo un proyecto en desarrollo enfocado a lo que es toda la captura de datos de manera digital con temas de interfaces y formularios, pues programar un montón de interfaces pues para lo que corresponde a capturar información de los procesos. Y por otro lado es toda también como la analítica por parte de todos esos datos que se recolecten y tomar o sacar como indicadores y al final eso mostrarlo en un BI, pero ya más allá de llegar al BI y de las representaciones gráficas, también entonces intervenir dentro de la toma de decisiones. Ese prácticamente es mi rol. Haciendo el enfoque principalmente ya a lo que es el Python, digamos que dentro de la organización y en, digamos, previos trabajos también lo he estado utilizando y, digamos, yo que unos 8 años ya trabajando con Python directamente y los últimos años pues se han venido también incluyendo otros lenguajes necesarios también para la gestión como lo que es JavaScript o lo que es PHP, por ejemplo, el lado del backend, elementos así pues que mejoran, digamos, un poco más la dinámica. Listo. Entonces, pues esa es mi presentación. Voy a apagar por acá la cámara un momento y les voy a compartir entonces por acá pantalla. Listo. Nos vamos a ver. Antes de iniciar, me gustaría, pues también como
intentar conocer a los que están presentes. Entonces, no sé si hay alguien que se quiera presentar y que nos cuente como cuáles serían como sus expectativas frente a este curso, qué es lo que esperan del curso. Bueno, por acá veo que hay una mano levantada de parte de Sara. Entonces, Y yo, bueno, me presento, mi nombre es Sara Medina, estoy en 10º semestre de Ingeniería Industrial. Voy a prender también aquí la cámara. En 10º semestre de Ingeniería Industrial y en este momento estoy haciendo las prácticas. Me interesó mucho el curso y más porque creo que un reto que me pusieron reciente, creo que lo podría solucionar con este curso. Y el reto se trata eh, de caracterizar unos comentarios, porque hay una base de datos como de 15.000 registros en los que son clientes, bueno, son posibles clientes. Entonces los asesores cogen esos clientes y los pueden poner en estado contactado, convertido o descartado. Y esa base de datos es de todos los descartados. Entonces, los asesores ponen en los comentarios como la razón por la cual se, se descartó ese cliente. Entonces, el reto es mirar las razones más frecuentes y en qué porcentaje fueron de esas razones que se descartaron los clientes. Entonces, pues como son 15.000, pues re tedioso verlos uno a uno. Entonces, creería que sí, que funcionaría un aprendizaje de máquinas para que me diga, para que me caracterice esos comentarios y me diga, bueno, tantos clientes se descartaron porque no se pudo contactar con ellos, o tantos porque no les interesaba el servicio, o tantos porque cambió su nivel económico y ya no pueden, y cosas así. Entonces, pues espero solucionar muchas cosas y muchos retos de la práctica y pues aprender muchísimo. gracias, Sara. ¿Ya has tenido contacto con la herramienta o apenas es No, como el primer contacto? primer contacto. Pues con Python he programado muy poquito, digamos que tengo uno muy básico, muy básico. Entonces sí, como iniciando también. Listo, por acá veo que también Luis tiene la mano levantada. Sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, me presento, mi nombre es Luis Fernando Banderas, soy egresado de la Universidad Tecnológica Pereira como ingeniero industrial y realmente quise coger el curso, fue como para reforzar otra vez ese aprendizaje de Python, ya que hace mucho tiempo lo vi en la carrera, entonces quiero como reforzarlo, como nuevamente retomarlo, porque quiero darle como un cambio también a mi formación laboral. Entonces creo que por el lado de análisis de datos, en ese tipo, en esa línea me iría como para mejorar. Sería como lo más básico. perfecto. Entonces, si has tenido un acercamiento previo por lo que comentas. Sí, Listo, sí, o por acá. sea, pues normalmente yo estoy más que todo en el área de producción. Eh, lo que yo he sacado pues en el tema de programación lo he hecho digamos muy empíricamente por el tema de Excel. Manejo mucho el tema de Excel. Y ahorita pues con el tema de Power BI, que también estoy como aprendiendo a manejar ese. Pero sí quiero como implementar algunas herramientas de Python porque Python pues ayuda mucho. En el tiempo que yo pues me acuerdo en la universidad, es una herramienta muy buena pues que me permitiría analizar unos datos de otra forma que pretendo hacerlo. Qué bueno. Sí, ahorita viendo el contenido nos vamos a dar cuenta también si algo de lo que vemos acá nos puede servir pues para la vida laboral o para pues los retos que tenemos tanto académicos como laborales, pero eso también entonces lo vamos a ir viendo. Por acá entonces está Julián Camilo Beltrán. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos, pero activaste cámara, ¿cierto? No, no estoy viendo. Bueno, el caso. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Julián Beltrán.
me encuentro en 10º de Ingeniería Industrial. Estoy haciendo prácticas en Mediacommerce y pues la verdad es que mi práctica, entre muchas cosas que hago, es precisamente el análisis de datos. Entonces, uno pues de la carrera en parte sale pues limitado en ciertas herramientas para el análisis, porque pues nosotros usamos más que todo es Excel, ¿sí? Ojo, ¿hasta qué punto sabe uno usar Excel? Yo pensaba que yo sabía usar Excel hasta que llegué allá y me di cuenta que no. Y a partir de ahí también uno se da cuenta hasta qué punto Excel es realmente la herramienta más apropiada para usted manejar grandes bases de datos. Parce, yo en estos mes y medio que yo de práctica he trabajado muchísimos datos y la verdad es que a veces Excel se queda corto. Yo he perdido a veces horas de trabajo porque es que no sé, pues ya la capacidad no da y pues toca volver a empezar o son cosas así que realmente limitan esta herramienta buena y me di cuenta que pues hay muchas cosas que uno no sabe de ella. De hecho, en la empresa, la alta gerencia trabaja con Excel, me han enseñado muchas cosas, pero tiene sus limitaciones. Y tiene sus limitaciones, sobre todo en esto del manejo de bases de datos ya, digamos, que uno considera grandes, ¿sí? Entonces yo esperaría de esto poder adquirir una herramienta que me permita facilitarme estos análisis y pues que no tenga que dar como de cierta forma tantas vueltas en Excel. Eso sería todo lo que quería comentar. Gracias. Bien. Sí, a veces digamos desde el ámbito corporativo hay como ciertas reglas de privacidad o de seguridad pues con en torno a los datos. Y muchas veces, pues ahorita vamos a ver que Python en un inicio él necesita correr pues en el sistema local, ¿cierto? En el inicio él necesita permisos de administración y todo eso, y a veces tecnología pues no uno proveer esos permisos. También en este curso vamos a utilizar una herramienta que está principalmente en la nube. O sea, vamos a ver cómo se hace la instalación en local para los que lo quieran correr desde local y lo que necesiten. Pero la herramienta que más vamos a utilizar va a estar en la nube y se puede acceder desde cualquier sitio. Entonces, una vez uno aprende a utilizarla, pues ya no se podría decir que ya no hay nada que lo pare, ¿cierto? Bueno, por acá tenemos entonces a Cristian Rodríguez. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, Cristian, te estamos escuchando. Entrecortado. No, ahí ya te escucho bien. Ok. Bueno, yo soy Cristian Rodríguez, soy egresado de Ingeniería Industrial de la UTP. Actualmente trabajo en Comestibles La Rosa, en el área de producción, y me interesa el curso, o lo vi de hecho hace poco, porque en el tema de la producción se manejan muchos indicadores. Pues yo trabajo como en esa parte y veo que lo mismo, me uno al compañero. Hay mucho que se maneja en Excel, hay otros componentes o otras herramientas ya más avanzadas que se manejan con Python, con Power BI y SAP. Entonces, yo quisiera como agregarle ese plus a mi carrera o a mi perfil para para ser más productivo. O sea, mejorar la productividad, que en lugar de contactarse uno con otras personas para que le puedan facilitar o mejorar las bases de datos o que le expliquen el funcionamiento, poder uno crear sus mismas metodologías de trabajo. Entonces, es como eso básicamente lo que me tiene interesado. Bien, listo. Entonces, ¿alguien más se va? Bueno, por acá tenemos a Sara Posada. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sara. Al igual que el compañero anterior, yo ya soy egresada pues, de Ingeniería Industrial y actualmente trabajo como consultora de un sistema de control de piso de un software que se implementa pues, en las plantas de producción y en la recolección de todos los datos de las plantas para la toma de decisiones oportunas. Entonces, pues mi intención es básicamente enfocar mi carrera, por así decirlo, a todo el tema del análisis de datos y digamos que comenzar a comprender mejor cómo es que
desde el programa y desde mi trabajo se hace toda esa recolección y cómo es que se transforma en todo lo que yo puedo ofrecerle a las distintas empresas. Y ya. Gracias, Sara. Está Juan José también ahí levantando la mano. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Juan, te estamos escuchando. ¿Cómo está? Bueno, me presento, soy Juan José Posada, soy egresado de Ingeniería Industrial. Actualmente trabajo en una empresa que se llama Refácil, es una fintech. Mi rol básicamente es ser analista de datos con enfoque en riesgo transaccional. En la empresa manejamos mucho lo que es SQL, Power BI, este tipo de herramientas para procesamiento de datos. Y me interesa mucho el curso porque quiero ampliar mi conocimiento en estas herramientas, ¿cierto? En herramientas que me ayuden a procesar los datos, a visualizar los datos, que me ayuden a hacer análisis estadísticos, proyecciones, entre otros. Listo. Perfecto. Por acá tenemos a Juan Rivera, que también está levantando la mano. Hola, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Juan Camilo Rivera, soy ingeniero industrial. De hecho, también trabajo en la misma empresa que Juan José, trabajo en Refácil. Soy analista de datos. Digamos que yo no tengo un enfoque específico, sino que trabajo como analista de datos en la parte comercial, financiera, pues un poquito de todo. De hecho, con Juan José trabajamos mucho de la mano a diario en este tema del riesgo también. Pues yo quiero, más que aprender, sería como reforzar Python. He tenido la oportunidad de trabajar, se podría decir que bastante en él, pero pues siempre lo que se puede aprender es bienvenido, ¿cierto? Entonces quizás aquí pueda aprender otras cosas que me aporten para mejorar aquí en el trabajo. Listo. Ok. Nadie más se va a presentar, no hay más intervenciones, entonces yo creo que ya podríamos iniciar por acá. Ahí a Juan José se le quedó levantada la mano, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces por ahora no hay ningún otro participante. Listo. Entonces, no, primero, lo primero que entonces vamos a hacer es revisar principalmente lo que es el contenido y a ver si les hace como razón o les hace semejanza a lo que realmente esperan como tal del curso, ¿sí? O sí, se puede decir que es un curso. Entonces, voy a entrar por acá, voy a mostrar el contenido. Este contenido se divide en 5 módulos principales, ¿sí? Enfocados, pues, el primero que es prácticamente ese salimos hoy, ¿sí? Es todo lo que son los fundamentos, como una introducción así un poco light a Python, ¿sí? De cómo funciona, pues, en cuestión de sintaxis, primero qué es Python, luego cómo se comunica, cómo se instala, cómo se puede operar, pues, desde el lado de la máquina o desde el lado también de algún servidor, ¿sí? Todo lo que ya sería entonces el cómo yo manejo los datos pues desde Python, cómo controlo yo los flujos en Daniel, la buenas ejecución de noches. Python. Disculpa, si estás presentando, no estamos viendo. Tienes que volver a compartir. Están viendo solo una pantalla, ¿cierto? Sí. Y solo el Ya, loguito de entonces, Python. listo, entonces ya creo saber qué es lo que pasó. Ya lo soluciono, en un momentico. Ok. Listo, ahora sí. Ok, entonces lo que tenemos nosotros acá es principalmente esa parte del contenido, son lo que les decía, son 5 módulos especiales. De hecho, el último módulo aún lo estoy como considerando qué partes le agrego y qué partes le voy como quitando. En la última, que es ya la aplicación pues a lo que son todo el tema de optimización y de solución pues en este caso con la librería que vamos a trabajar, pues todos son problemas lineales, ¿sí? Pero se puede igual llevar a otras perspectivas pues desde la misma forma de plantear las soluciones, ¿sí? En este caso, pues lo que les decía, este módulo 1, pues es el que vamos a abordar el día de hoy. Para algunos, los que ya conocen Python o los que han tenido contacto con la herramienta, pues va a ser como un poco redundante o quizá pueden encontrar cosas que les parezcan nuevas. Sí, eso puede pasar. El siguiente, pues vamos a entrar ya de lleno a lo que es análisis de datos y vamos a empezar a trabajar
lectura, escritura de CSV, tratamiento con los CSVs, con los archivos a través de lo que es NumPy. Vamos a trabajar las visualizaciones y vamos a trabajar pues algo somero sí, no tan profundista, pero sí tampoco tan light del análisis estadístico, principalmente enfocado pues en esos datos que vayamos construyendo, ¿sí? Luego vamos a pasar a lo que es el preprocesamiento, todo lo que serían las estrategias de limpieza o de cómo nosotros pues vamos a tratar los datos, ¿sí? Dentro de estos datasets muchas veces suele ocurrir o que vienen datos vacíos o que vienen datos que no están estandarizados, entonces también cómo podemos nosotros entrar a verificar esa parte, ¿sí? Y cómo, digamos, podemos hacer que esos datos que vienen así como en bruto pueden ser de procesos o pueden ser ya de otras bases de datos o de cruces entre bases de datos, cómo le podemos sacar valor a eso. Si, por ejemplo, alguien tiene algún dataset, por ejemplo, lo que decía Sara en un inicio, si tienen como algún punto que quieran como revisar acá, pues lo podríamos revisar en una media hora, una hora, verificar qué cosas se pueden hacer y dar como recomendaciones en torno a esos casos puntuales pues que le ocurran a cada uno, ¿cierto? También entonces, pues, después de pasar esa parte, pues ahí sí entramos ya de lleno al Machine Learning. En este caso el Machine Learning lo vamos a hacer con una librería específica que se llama Scikit-Learn, que Scikit-Learn pues es muy completa en lo que es el tema de clasificación y regresiones, y vamos a ver algunos modelos. Acá hay una lista bastante extensa de modelos. No todos los vamos a entrar a profundizar ni los vamos a entrar como a verificar de dónde nacen estos modelos, sino que lo vamos a ver más como desde una perspectiva operativa, ¿sí? Algunos de pronto sí podemos llegar a ver lineamientos como de base de la raíz pues del modelo, pero lo principal sería es ver cómo en qué se utiliza, para qué sirve y cómo lo puedo utilizar yo pues en mi compañía. Y ya lo que les decía, entonces al final de esa parte de pasar por Scikit, entonces ahí nos metemos es principalmente a lo que como ingenieros industriales en algún momento vimos a lo largo de la carrera, y es la parte pues ya de investigación de operaciones en el marco de los modelos exactos, de los modelos de simulación y las demás herramientas pues de optimización que también nos pueden servir para casos puntuales. Listo. Entonces, ese sería el contenido. Ahora entonces, ya entrando como más en razón, vamos a ver qué es lo que amerita como tal con alrededor de Python, ¿sí? Entonces, ¿qué es Python? Python realmente es un lenguaje de programación, o así como lo dice el texto, de alto nivel, legible y versátil, ampliamente usado en la web, los datos y la inteligencia artificial. Python tiene varios enfoques y se puede manejar de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, yo puedo manejar Python, ahorita lo vamos a ver con el ejemplo, pero yo puedo manejar Python a través de lo que son los scripts, ¿sí? O lo puedo manejar a través de lo que son los notebooks, que un notebook me permite ver como los resultados ahí mismo en las partes o en los fragmentos de código que vamos ejecutando. Por cuestiones del curso vamos a trabajar principalmente con notebooks más que con scripts. Ahorita profundizo bien en esa parte de lo que son notebooks y scripts para que lo tengamos muy en cuenta cuando ya instalemos la herramienta, ¿sí? Pero entonces Python tiene 3 características principales. Lo primero, que es de alto nivel. ¿Qué significa eso de que es de alto nivel? Que es un lenguaje más enfocado a la interpretación humana que a la interpretación de la máquina, ¿sí? Es decir, una máquina realmente lo que va a entender es unas rutinas, unas sentencias pues como de código no tan explícitas, y no te van a decir a ti qué es lo que están haciendo exactamente, porque incluso eso al final lo va a traducir por allá a binario, ¿cierto? En el procesador. Mientras que cuando se habla pues del alto nivel es que es algo que yo puedo interpretar, ¿sí? Que yo como usuario, como el que voy programando,
lo que yo leo lo puedo ir interpretando directamente a medida que lo leo por encima. ¿Sí? Entonces eso significa que es un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje interpretado. Al ser interpretado, él requiere de una herramienta intermedia que es el que entiende ese lenguaje que nosotros utilizamos, como por ejemplo, imprima tal cosa, entonces él va y imprime, o haga este bucle así, entonces él va y lo hace, pero realmente él debajo en el background, pues del lado de cara del procesador, él no está ejecutando como tal esa sentencia a imprimir, porque él no entiende qué es imprimir, ¿sí? Entonces, él lo interpreta para que el procesador, digamos, haga la tarea que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, eso significa que es interpretado, que tiene un paso intermedio entre lo que viene escrito así como con palabras claves o con palabras específicas y lo que va a entender entonces la máquina, ¿sí? Tiene ese intermedio que ahorita lo vamos a ver, que puede ser una interfaz de desarrollo, puede ser pues una herramienta en la nube, pero necesita un intérprete. ¿Listo? Y por último es un lenguaje orientado a objetos, y este es uno de los paradigmas de la programación, y Python pues es uno de los más fuertes en esa orientación a objetos, y lo que quiere decir es que Python se rige por algo que se llaman clases, y eso lo vemos mucho más adelante si lo consideramos necesario, pero no vamos a entrar directamente a definir todo lo que es el paradigma de orientación a objetos. Pero entonces, teniendo una clase, esta clase es como por ejemplo ave, ¿cierto? Yo tengo un ave, un pájaro, ¿sí? Y entonces a estas clases yo le puedo agregar lo que son elementos o lo que son métodos, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, el ave tiene 2 alas, entonces esas 2 alas son un atributo que yo tengo de ese objeto. Y ya un método es volar, listo. Yo sé que los pájaros vuelan, entonces es una función que ejerce ese objeto. Así es como funciona Python, pues digamos, de cara a los módulos que utiliza. Listo, entonces esas tres son como los puntos más específicos de lo que hace Python, ¿sí? Ahora entonces, metámonos directamente a la instalación para poder ir a consola, y dentro de la consola o dentro de la interfaz empezar a operar, empezar a funcionar. Entonces, dentro de la instalación, lo primero que tenemos que hacer es entrar y descargar Python. Entonces, Python, simplemente vamos al navegador, ¿sí? Nos vamos por acá al navegador, y en el navegador escribimos python.org, ¿sí? Y ahí en python.org él nos va a llevar pues a la primera línea o a la landing page pues que tiene Python. Y en descargas vamos a descargar la última versión reciente. Entonces descargamos Python 3.11. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. ¿Qué Sí. tiene de diferente, digamos, descargar Python así a descargar Anaconda? Anaconda es un entorno de trabajo de Python, es un entorno de desarrollo enfocado, pues él tiene más herramientas, y lo que hace Anaconda es ayudarle a manejar lo que son los entornos virtuales. Esa parte de entornos virtuales no la vamos a trabajar acá, vamos a trabajar en un único entorno que es el que vamos a tener pues en el main de Python, ¿cierto? Pero, ¿qué es un entorno virtual? Es como, por ejemplo, yo necesito una herramienta pues que va a utilizar Python, una librería, ¿sí? Y esa librería, pues resulta que por lo que yo estoy haciendo no necesito la versión más actual, sino que necesito ir a jalar una versión más antigua. Pero para que eso no me entre en conflicto con otros proyectos que utilizan la versión actual, yo voy y jalo esa versión antigua en un entorno chiquitico, en un entorno virtual. Anaconda lo que hace es administrar esos entornos, principalmente. Le ayuda principalmente a administrar esos entornos, además de que lo dota de otras herramientas como lo que es Spider y lo que es Jupyter Notebook, que es Jupyter, ahorita vamos a hablar también de él. Listo. Pero entonces esas son las diferencias. Anaconda es más como un framework, un marco de trabajo para Python, más que directamente, o sea, Anaconda al final lo que hace es venir y descargar también Python, ¿sí? Sino que lo descarga pues ya desde su propio entorno. ¿Listo? Ok, entiendo. Gracias. Entonces,
Eso es lo primero, descargar el Python. Luego, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos algo que se llama un IDE, que el IDE es simplemente un entorno de desarrollo, una interfaz donde nosotros podamos comunicarnos con Python, porque una vez la instalación de Python es realmente sencilla, es darle seguir, 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 seguir y ya, ¿cierto? Entonces, una vez nosotros tenemos instalado Python, podemos entrar, digamos, a consola y comunicarnos con él, ¿sí? Y preguntarle, por ejemplo, qué versión. Yo en este momento tengo la versión 3.10 instalada, pero entonces eso significa que Python sí está en mi computador, ¿sí? Pero entonces comunicarme con Python a través de la consola es bastante tedioso y cuando uno necesita desarrollar muchísimas líneas de código, pues la consola no es la ruta directa. Sí, el CMD o el símbolo del sistema no es la mejor herramienta para uno comunicarse con el software, ¿sí? Entonces ahí es donde entran diferentes entornos de desarrollo. Entre ellos existen 3 que a mí me parecen muy fenomenales. El primero de ellos es Visual Studio Code, que es este que tenemos acá, que para instalarlo es simplemente venir acá a la Play Store y decirle a él y instale, a la Play Store, no, a la Microsoft Store, y decirle a él instalar Visual Studio Code y ya él lo instala completamente, ¿sí? O por otro lado, pues digamos uno se va también hasta la página de Visual Studio, ¿sí? Y acá en Visual Studio, pues entonces uno descarga descarga el IDE. ¿Listo? Otro de ellos es Jupyter Notebook. Jupyter Notebook es un entorno que también lo que le permite a uno es, ¿cómo les explico? Es un IDE que le permite a uno administrar. Los voy a mostrar por acá. Ese no lo vamos a instalar. No es así, es. Acá me abre el entorno y acá en el entorno entonces yo puedo ver los notebooks que voy ejecutando, ¿sí? Los que voy abriendo y él me permite entonces ejecutar en pedazos de código que se conocen como chunks, ¿sí? Me permite ejecutar pues lo que yo voy necesitando y me permite también añadir comentarios en formato Markdown. ¿Listo? Ese es el segundo. Y el tercero de ellos es prácticamente como Jupyter Notebook, pero ese no requiere instalación y ese se encuentra por acá, que ese ya es la opción, digamos, si ninguno de los entornos de desarrollo funciona o pues digamos tiene problemas al instalarlo, que muchas veces para uno instalar esto requiere permisos de administración y a veces uno no los tiene, ¿sí? Entonces la opción, el uso sin instalación está Google Colab, ¿sí? Que Colab me permite comunicarme pues también con la misma rutina de los notebooks, ¿sí? Así como Jupyter, que me permite agregar texto y me permite ejecutar pedazos de código. Y también una nueva herramienta que se ha venido popularizando es Codespaces, que ese es directamente conectado con los repositorios de GitHub, ¿sí? Ya dentro de los repositorios de GitHub, pues uno puede llegar y conectar, digamos acá. No, espera. Uno puede llegar y conectar a alguno de sus repositorios y decirle a él, listo, ¿no? Entonces corra en un espacio de código, córrame un espacio de código que tiene prácticamente la misma apariencia que tiene acá el Visual Studio Code, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque GitHub también es una empresa pues de Microsoft y al ser de Microsoft pues están intentando integrar sus herramientas. Entonces acá yo puedo ver también los mismos fragmentos que tenía cargados, pues que puedo tener cargados en local siempre y cuando los tenga guardados en GitHub. ¿Qué es GitHub? Para los que no conocen GitHub, GitHub es es un administrador de repositorios. ¿Qué quiere decir eso? Yo acá administro los códigos que voy ejecutando, los elementos de código, los proyectos más bien que voy ejecutando y voy cargando la información ahí a GitHub y
y luego pues la voy leyendo desde donde necesite leerla, desde donde necesite ir a jalarla, y lo que hace GitHub es que va trayendo, va almacenando pues las versiones, que también para eso es que sirve GitHub, para controlar versiones de los proyectos, ¿sí? Entonces, ya han tenido problemas con la instalación, ya pudieron instalar, ¿cómo les fue con esa parte de la instalación? No hay ningún inconveniente, podemos continuar entonces. Aún estamos esperando que instale. Pues buenas noches, yo soy Natalia Monedero. Mira que yo cuando le doy ahí en descargar, no me aparece, pues no me aparece como siguiente, entonces no sé como dónde darle clic. Cuando le hacen descargar acá, ¿en qué parte? Cuando vas a Python ORG. Sí, cuando voy a Python ORG, entonces le doy en eso ahí en descargar y le doy ahí. Le doy ahí, no me aparece nada de siguiente. Y ya revisaste en tu carpeta de descargas y ya apareció el archivo ejecutable. Ya, descarga. No, no aparece. No aparece el archivo. No. ¿Será que Aparece como un dibujo moradito con verde. no conozco ese dibujo? Ok. Es raro. Voy a mirar si lo puedo compartir. No sé si se podrá compartir esto a través del chat. Voy a mirar por acá. Listo, sí, ahí. Transfer de access. Ah, bueno. Solo lo puede enviar el administrador. Ok, entonces, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Pero a ti Porque te funciona. al final aparecen como unas carpetas y aparecen versiones y como el sistema operativo. No sé si de pronto sea uno de esos, pero son muchos. De casualidad, tú podrías compartir pantalla un momento, que ese sí es como un error muy puntual. Sí. Espérenme, ya comparto pantalla. Ahí ya está viendo mi pantalla. Sí. Esto es lo que me sale. Cuando le das ahí a Downloads. Y le doy acá. ¿Ah? Ah, ya descargó. Uy, pero ahora vea y verá que no está. Pero Sí, ahí sí, ya apareció. apenas me descargó. Sí, bueno, está bien. Voy a dejar de compartir entonces. Listo. Entonces, una vez nosotros tenemos Python, lo siguiente, digamos, para comunicarse pues con Python es tener el entorno de desarrollo, ¿cierto? Entonces, en el entorno de desarrollo, pues lo que les comentaba Buenas. yo, ¿sí? Qué pena es que no encontré la manera de alzar la manito. Para preguntarle, ¿será que a mí me sirve? Yo había descargado hace bastante el Python 3.9. ¿Puedo trabajar con él? Sí, ese no hay problema, con tal de que sean superiores, pues que sean de la versión 3X, no pasa nada. Ok, Porque gracias. ya si, por ejemplo, fuera como el Python 2 punto algo, ese sí empieza a tener incompatibilidades con algunas de las rutinas que podríamos. ¿Listo? Ah, Pero ok, del es 3 que en quiero adelante. evitar. Ah, ok, gracias. Es que quiero evitar descargar y tener inconvenientes, entonces era eso. Gracias. Listo. Igual lo que les decía, pues, dado el caso en el que alguno no haya podido descargar, esto mismo que estamos viendo acá, lo podemos ver desde acá, desde esta plataforma de Google Colab, ¿sí? Que les voy a compartir el link de Google Colab directamente. Y de hecho a ver, se me perdió
¿verdad? Pues les comparto por acá el link, que de hecho esa es una de las herramientas más versátiles que he encontrado hasta ahora de cara al Python. Y una vez uno entra a Google Colab, uno, ¿sí? Daniel, no estoy compartiendo. No estoy pantalla. compartiendo. No pantalla. no vemos. Ahí les compartí al chat el link, ¿cierto? Acá dijo de Google Colab. Sí, ahí ya está el de Google Colab. Y acá entonces estamos en la interfaz como tal de Google Colab. Ahí ya la están viendo en pantalla. Cuando yo le doy a abrir blog de notas, yo puedo comunicarlo con lo que hay en GitHub. Si ustedes escriben ahí esperen que no es este, sino este por acá. Python.science. Listo, me pongo así directamente. El chat. Cuando uno entra a Google Colab y se va hasta la pestaña de GitHub a la hora de abrir el archivo, pueden escribir esa línea que les acabé de enviar y ahí les van a aparecer 3 archivos, ¿sí? Bueno, 2 archivos, perdón, que son lo que corresponde a contenido y a la sesión 1. Cuando yo le doy clic a eso, él me permite abrir y ver el archivo, cómo está funcionando y pues es lo que está haciendo. Google Colab, al trabajar pues del lado de los servidores, a él se conecta automáticamente pues a un entorno en la nube. Entonces él puede correr muy bien siempre y cuando la conectividad también sea buena, ¿sí? Y ahí dentro de Google Colab ustedes prácticamente podrían ver lo mismo con ese link que les envié, ¿sí? Podrían ver prácticamente lo mismo que yo estoy viendo acá en mi Visual Studio Code, siempre y cuando pues yo cargue los cambios que le haga, ¿sí? Entonces, ahí están, digamos, estas herramientas, nos quedamos con Visual Studio Code, pues para los que alcanzaron a instalarlo y ya lo tienen en ejecución junto con el Python, y Google Colab para los que no alcanzaron o no pudieron descargarlo o no pueden o tienen algún problema pues con permisos. Tenemos entonces estas 2 herramientas y van a funcionar ambas en paralelo, ¿sí? Porque ambas van a funcionar exactamente igual, excepto pues a la hora cuando carguemos archivos, que por Google Colab vamos a ver cómo se cargan los archivos y en el Visual Studio pues es mucho más sencillo, ¿sí? Listo. Entonces, no sé, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Tiene alguna otra pregunta antes ya de pasar de entrada a Python? Bueno, tomaré eso como un no. Listo. Entonces ya de entrada a Python, cuando nosotros nos vamos acá a este script que tenemos de sesión, lo primero que encontramos nosotros por el lado de Python es, pues primero, qué es Python, cómo funciona Python, cuál es la historia, de dónde viene todo el tema de la filosofía y cuál es el ecosistema que maneja Python alrededor de lo que es los entornos virtuales. ¿Sí? Qué Alrededor pena, de lo Daniel. ¿Será ¿sí? que me podrías recordar nuevamente cómo abres la pestaña que tienes ahí? Esta que tengo acá, ¿desde Colab o desde dónde? Pues sí, desde Colab. Desde Colab, listo. En Colab llegas, ingresas a Colab, le das a abrir blog de notas. Acá en GitHub escribes esta línea de código, perdón, esta cadena, simplemente la escribes y es el que dice sesión 1. ¿Sí te aparece? Muchísimas gracias, ya lo voy a intentar. Y desde Visual Studio. Muchísimas gracias, a mí me funcionó. Desde Visual Studio no hay forma de conectar directamente el archivo, a no ser que tengan también Git instalado y pues en este caso se nos sale un poco como del alcance. Entonces, igual, a ver cómo. Daniel, es que o sea, yo he visto la ruta, pero a mí me sale es que rendimientos.jpi. Pero ¿copiaste toda o solo copiaste la parte que dice Dana en pizarra?
No, toda usted la envió toda por el chat. No, así la copié. Dale, Custom Road, Python. Qué Acá está, curioso. sí. ¿Y por qué se rendimiento? O sea, me llevó es que de rendimiento. Y cuando lo abro, pues es como un entorno de trabajo. Es que pernil contra muslo. Eso es, Pechuga, está lleno. pechuga a la entera a las pasabocas. Acá donde dice repositorio, ¿qué información te aparece ahí donde dice repositorio? Volver a hacerlo otra vez. Si te aparece uno que dice BIOSAPS, le das clic ahí y te vas a lo que diga Python Data Science. Listo, ya estoy otra vez ahí. Entonces, en el repositorio, ¿qué hago? Acá donde te aparezca el repositorio, ¿qué te dice ahí? Debe decir Dices que BIOS underline apps. Exacto, ahí entonces le das clic y bajas a buscar una que se llame Python Data Science. Ah, vale. Ah, sí. Muchas gracias. Listo. Y ahí entonces aparece la sesión 1. Bueno, no, pero entonces abramos por acá. Está en el explorador. Y démoslo por acá. Este sí permite, listo. También entonces les acabo de enviar al chat para los que no han podido hacer conexión, les acabo de enviar al chat el script de la sesión 1, de lo que entonces sería principalmente para trabajar directamente ya con la sintaxis básica de lo que es Python. Esta parte va a ser, como les comentaba, va a ser un repaso, o sea, más que entrar a profundizar directamente en cómo funciona todo Python, es como los elementos clave que necesitamos ya para digamos, llegar a trabajar con datos desde Python, ¿sí? Hay algunos elementos pues que nosotros no necesitamos de cara a los datos y entonces por eso no es dentro de los alcances trabajarlo, ¿sí? Pero entonces listo. Se me escapa otra cosa. Bueno, este pipe lo vamos a ver más adelante. No, entonces no se me ha escapado nada. Listo. ¿Cuál es la sintaxis básica de Python? Python en este caso tiene también un enfoque. Por acá está el chat. Reenviar la información. Plus, ¿cuál información? Listo. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué es esto que tenemos nosotros acá principalmente con indentación? Cuando uno entra a trabajar con código y necesita que los bloques, o sea, que los bloques de código o lo que uno va escribiendo quede dentro o quede como cubierto en el alcance de otra cosa, ahorita más adelante lo vamos a ver, normalmente se utilizan lo que son las llaves, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de JavaScript, JavaScript utiliza llaves para coger y decir, todo esto que está dentro de las llaves pertenece al código que estoy ejecutando. Python, en lugar de eso, lo que utiliza es o espacios blancos o tabulaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, digo una sentencia if, ¿sí? If false. Esto ya lo explico más adelante, pero si yo, por ejemplo, llego y hago esto, si yo lo dejo así, esto que yo tengo acá a este lado, ¿sí? El de entrada ya me está tirando un error porque me está diciendo, se esperaba pues que tuviera una sangría, que tuviera una indentación específica, en este caso no la tiene. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo le pongo los 2 puntos, él no interpreta que esto que yo estoy haciendo acá adentro viene encadenado por esto, ¿sí? O viene enlazado a esta acción que tengo acá arriba. Mientras que si yo le doy a él un espacio, le doy a él un
un tableado, ¿sí? Él ya ahí sí interpreta pues de que lo que está ahí adentro va a suceder siempre y cuando, pues en este caso que es una condición, se cumpla, ¿sí? Entonces, Python es fuertemente dependiente de esto, de la indentación, de cuál es como el espacio que hay entre este elemento que yo tengo acá arriba y este que yo tengo acá abajo y cómo está pues indentado, cómo está tabulado. Listo, entonces Python es fuertemente dependiente de eso. ¿Qué otra cosa? En Python tenemos dos formas de poner comentarios, ¿sí? Una de ellas es el comentario en una sola línea que se pone agregando la almohadilla. Voy a aumentar acá pantalla por si les queda un poco complejo visualizar. El comentario en Python es una almohadilla y estos comentarios pues se utilizan cuando yo necesito como especificar algo que estoy haciendo dentro de mi función o dentro de mi código, ¿sí? Mientras que por este lado tenemos ya el de múltiples líneas, que es todo lo que esté dentro de estos 3 puntos, perdón, dentro de estas 3 comillas y estas 3 de acá abajo, que son comillas simples, todo eso corresponde también a un comentario y él no lo va a interpretar pues como ninguna línea de texto, ni como, perdón, no lo va a interpretar ¿cómo se los digo? No lo va a interpretar como variable ni como otro elemento aparte, y simplemente una cadena, ¿sí? Una cadena de comentario. Entonces, esas son las dos formas en las que yo puedo comentar con Python. ¿Listo? Ya en cuanto al nombre de las variables, tienen también unas restricciones en la sintaxis. Las variables solo pueden empezar con letras. ¿Qué pasó aquí? Listo, ya. Las variables solo pueden empezar con letras. ¿Qué es una variable? Es un lugar donde yo voy a guardar información y, por ejemplo, yo llego y digo, listo, mi variable A va a tener el valor de 1, ¿cierto? Si después yo acá más adelante voy y llamo a, pues A me va a traer el valor de 1, ¿sí? Así es como funcionan las variables. Las variables en este caso serían como contenedores, pero las variables solamente pueden empezar o con letras o con un guión bajo y ahí sí empezar a escribir pues el nombre de la variable. No pueden arrancar ni con números ni pueden tener caracteres especiales. Es decir, que yo tengo, por ejemplo, una variable que se llame variable arroba. Él no me la va a interpretar realmente como variable porque el arroba es un carácter especial de Python, ¿sí? Entonces, todos los caracteres especiales que tengan para nombrar variables es mejor omitirlos y simplemente utilizar letras y números, pero solo letras y guión bajo al iniciar, ¿sí? Esa es, digamos, una de las recomendaciones que se hace a la hora de empezar a trabajar con Python. ¿Qué tipos de datos tenemos nosotros o podemos manejar con Python? Existen aproximadamente unos 7 u 8 tipos de datos, ¿sí? Entre ellos tenemos lo que son los datos enteros. Cuando yo quiero saber el tipo de dato que estoy manejando o que tengo guardado dentro de una variable, yo puedo utilizar una función que trae por defecto Python, que es la función type, ¿sí? Y yo le puedo decir, listo, ¿qué tipo de dato es lo que yo tengo almacenado en la variable X? Él me dice, es un entero, ¿sí? ¿Qué son los enteros? Los enteros pues son números naturales que no tienen decimales, ¿cierto? Son simplemente el elemento entero pues del número y como tal tienen un tratamiento específico, ¿sí? Lo mismo pasa entonces ya con los números flotantes, que es lo contrario pues a los enteros, que ya vienen por comas y ellos, porque se distingue entre el tipo de dato entre ellos, a pesar de que ambos son números, se distingue entre los números enteros y los números reales porque ambos van a guardar información en memoria de una manera distinta. El entero no requiere tanto espacio en memoria como lo requiere un flotante, ¿sí? Entonces, por eso se hace como la especificación. Python, dentro de todos sus tipos de datos, él tiene tipado dinámico. ¿Qué quiere decir eso? El tipado dinámico es que yo declaro una variable, le digo, listo, x es igual a 5, ¿sí? Le doy mostrar a X. Acá voy a mostrar a X. Y luego voy a decir X es igual a casa, ¿cierto?
y le doy nuevamente imprimir X. Ahí a X yo le asigné dos tipos de datos distintos, ¿sí? Pero él, sin embargo, me los interpretó ambos en algún momento específico, ¿sí? No quiere decir pues que a este, por ejemplo, a este 5 le voy a meter acá al ladito casa y él lo va a interpretar esa parte, sino ahí sí va a arrojar error, principalmente porque no va como de la mano con la sintaxis. Pero entonces Python es dinámico, pero es fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir eso? Que Python, por ejemplo, si ahorita ya mi variable X se llama casa, ¿cierto? Si yo voy a ir a decirle casa, lo voy a sumar con Y, entonces yo digo Y más casa, perdón, más casa no, más X, que ya es casa, él no me lo va a interpretar, ¿sí? Porque me va a decir que no puedo sumar un entero y una cadena de texto. Eso es que es fuertemente tipado, que yo no puedo convertir. Caso contrario pasa, por ejemplo, cuando yo trabajo con, miremoslo acá rápidamente, con un JavaScript. Acá, esto es solamente como para un ejercicio rápido. Si yo llego y le digo a él, Y es igual a 12 y X es igual a texto, ¿sí? JavaScript, al ser débilmente tipado, ¿sí? Él me va a permitir operar entre estos dos a pesar de ser tipos distintos, ¿sí? Mientras que ya cuando yo me voy al Python, él no me permite operar porque él es fuertemente tipado, ¿sí? Esa es como la diferencia entre ellos dos. Bueno, entre ellos dos no, entre todos los lenguajes que sean fuertemente tipados y los que son débilmente tipados. Entonces acá yo pues tengo esa parte del tipado dinámico que puedo asignar diferentes tipos de datos a la misma variable, pero no puedo entrar a operar variables con tipos distintos. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado también acá a tener en consideración con el Python. Bueno, continuamos entonces acá teníamos lo que son también los flotantes y vienen los booleanos. Un valor booleano o un tipo booleano es simplemente un tipo que se arroja de una comparativa o de algo que me permite a mí evaluar si algo es verdadero o es falso, ¿sí? Entonces los valores booleanos corresponden a estos dos que son palabras reservadas por el sistema, tanto true como false son palabras que vienen del sistema. Yo no puedo coger y decirle a Python, es que voy a crear una variable que se llame false y le voy a asignar. Él no me va a dejar porque es que ese false es un valor que me interpreta el sistema, ¿sí? Y ese pues simplemente significa falso. También cuando uno está trabajando con booleanos, hay solo excepciones con algunos valores enteros que me permiten trabajar también con estos booleanos. Por ejemplo, lo que es el 1 significa que es verdadero y el 0 significa que es falso. Entonces, si yo, por ejemplo, llego y le digo a él true y 1, él me lo va a interpretar como verdadero, ¿sí? Me lo va a arrojar como verdadero. Pero si yo le digo true y 0, él me lo va a arrojar como falso porque verdadero y falso, pues el resultado de eso al final es falso. ¿Sí? Entonces, esos dos tipos sí se compaginan, no como era el caso ahorita que estábamos viendo con los strings. ¿Sí? La cadena de texto la conocimos al inicio. Daniel, qué pena, es que yo estoy trabajando desde Colab, haciendo el ambiente. Y pues, el ambiente me permite editar y eso, pero yo no tengo respuesta cuando le doy pues así en ninguno de los ejercicios que yo lo estoy siguiendo ahí he podido obtener la respuesta. ¿No te da respuesta? Y hace uno de los ejemplos ahí en el Colab suyo, o sea, estamos en lo mismo, sí, en esos ambientes. Sí, dice Google no creo este notebook, uno igual lo conecta y a mí se me está dando respuesta. De pronto... ¿Pero qué debo hacerle? O sea, yo lo abrí normal y ahí estoy y trato de hacer los ejercicios, pero no, pues no me da así como... O sea, declaro la variable y le pregunto por ella y no, pues no me da respuesta nada. Intenta darle acá en el tema en
en el play que tienes ahí al ladito, en el botón de play, o cuando vayas a ejecutar el chunk le das control enter. Ah, es ¿Sí? control enter. Ah, ok. Le digo, puedo ejecutar de todos modos. Listo. Hola, yo estoy trabajando desde... Control enter, ¿cierto? Gracias. Listo. Aló, hola, Sí, te ¿me escucho. escuchan? Es que estoy trabajando del Visual Studio Code, ¿cierto? Y entonces le di lo mismo, el mismo ejemplo, true y uno, y se supone que me tiene que dar verdadero, pero me dice las celdas, el correo de celdas con Python 3.9 requiere IPI kernel. El IPy kernel. Y ahí te da la opción de instalarlo. Sí, pero entonces le digo y me activa, digamos, como como un espacio azul y me aparece un predeterminado que es App Data Local Programs Python, Python 39, Python.exe. ¿Le doy ahí? Sí, pues digamos que la mayoría de configuraciones vienen como por defecto, ¿sí? Lo que te vaya apareciendo ahí. Si te permite instalarlo, pues le das específicamente ahí. Si no, es este al que te refieres, como Vamos una a... pestaña similar a esta. Sí, sino que ya lo hice y no me funcionó, me volvió a aparecer el error, entonces no sé qué hacer. Ok, Ah, no, entonces ya me está instalando el IP kernel. listo. Sí, Vale, porque gracias. si alguien más tiene ese problema, le pueden dar, acá le dan control ñ, ¿sí? Con control ñ se abre una consola de estas, y acá le dicen pipey install ipykernel, ¿sí? Y ya con eso él va y busca el kernel y lo instala. En este caso, pues él no me va a instalar nada porque pues ya lo tengo acá instalado, pero entonces control ñ y escriben este pedazo de código. Voy a enviarlo por acá para todos. Aparentemente ya me está cargando, pero pues parece que está demorado, pero ya me está cargando. Listo. Ok, perfecto. Bueno, entonces veníamos ya por acá entonces a lo que son cadenas. Todos estos son tipos de datos únicos, es decir, pues un string va a ser un string solamente por ser una cadena de texto. Ya hay otros tipos de datos que vienen es como con la colección de datos o con los grupos de datos y son lo que son las listas, las tuplas, los diccionarios y los conjuntos. Entonces, una lista, ¿qué es? Una lista es simplemente una conexión ordenada de elementos, ¿sí? Es lo que se conoce también se puede conocer también como un vector. Y estas listas, pues yo puedo ir a llamar los valores dándole desde la posición. Ejemplo, yo tengo números y para ir a llamar por ejemplo, el número 2, yo escribo acá 1, ¿cierto? Para ir a llamar al número 3, escribo acá 2. ¿Por qué funciona así? Hagámoslo con letras para verlo un poco más claro, para ver la posición, ¿sí? Si yo le doy a él, vaya, busque en la posición 2, él me trae C, ¿cierto? Me trae B, sí, le digo, vaya, busque en la posición 2, él me trae este que vemos nosotros acá de tercero. Esto sucede porque Python, como tal, él es zero index. ¿Qué quiere decir eso? La posición esta que nosotros vemos e interpretamos como 1, como la posición 1 pesa a nuestro juicio así visual, realmente para Python es una posición 0, ¿sí? Y dentro de la posición 0, pues él va a encontrar entonces ese valor. Entonces, lo mismo, como si yo quería venir acá, posición 1, 2, 3, entonces realmente es decirle a él letras 1, letras 0, letras 1 y letras 2. Listo. Eso también a la hora de ir a sacar el index de los valores tanto en las listas como en las tuplas, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia entre la lista y la tupla? Que la lista yo puedo llegar y reemplazar, porque la tupla es exactamente lo mismo, una colección ordenada de elementos, pero acá está el elemento o la palabra más importante, ¿sí? Es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Si yo cojo acá números y le digo voy a cambiar la posición 1, la voy a cambiar por el valor de 5, y yo vuelvo y muestro acá números, miren que él ya me reemplazó el valor de 5. Es decir, ese valor que tenía acá 2, ya no, ese valor ya no va a estar, sino que lo va a reemplazar acá por 5. Mientras que si yo le digo a él acá en valores, vaya y reempláceme también en esa misma posición el valor de 5. Y intento acá mostrar, lo que él me va a decir es que no puede, porque es que las tuplas no soportan una asignación en los ítems pues, que tiene dentro de esa cadena o dentro de esa colección, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Los corchetes son los que marcan ahí la diferencia. Los corchetes entonces son listas y los paréntesis son tuplas. ¿Listo? Y pues las tuplas sirven principalmente cuando yo no necesito ir a escribir sobre la colección o sobre el arreglo, sino cuando yo necesito, por ejemplo, generar rangos o cuando voy extrayendo un conjunto pues de información que no quiero cambiar, ¿sí? Y esta pues funciona más, es cuando lo quiero cambiar, cuando quiero ir a editar, ¿cierto? Listo. Entonces eso entre tuplas y listas. Ya cuando entramos al diccionario, el diccionario él ya no tiene un orden, es decir, yo al diccionario no puedo entrar y decirle tráigame el valor que haya en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, porque él de por sí ya no tiene posición. Lo que tiene el diccionario realmente es un par de clave-valor, ¿sí? Lo que dice acá, clave-valor es que yo le digo al diccionario acá, el diccionario le llama persona, y le digo, vaya tráigame el nombre, ¿sí? Él me trae el nombre de la persona. Pero si yo le digo a él, vaya, tráigame el elemento 1, él me dice, no, es que ese elemento 1 no es una clave dentro de mi sistema. Y si Este yo mismo quiero, sistema, ¿sí? perdón, y si yo quiero saber qué claves hay dentro de persona. Dentro de persona, creo que hay uno que se llama case. Bueno, es función, entonces, case entre paréntesis. Si él me dice, está nombre y Sí. está. ¿Listo? Eso ya son, digamos, métodos específicos pues, de los diccionarios. Y ya por último, pues entra también con lo que son las llaves, ¿sí? Los conjuntos. O sea, tanto diccionarios como conjuntos se construyen es a partir de llaves, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con los conjuntos? Que los conjuntos tampoco son realmente ordenados y ellos solamente tienen valores únicos. Por ejemplo, yo acá tengo un 3 repetido, le voy a meter un 1 otra vez, voy a meter por acá un 4, voy a meter un 2. Realmente lo que me va a arrojar es solo los elementos únicos que encuentra dentro de eso, porque el conjunto lo que me va a hacer es, vea, yo tengo acá todos estos números, pero estos son realmente los que a mí me representan, pues por así decirlo. El resto simplemente son repeticiones del mismo, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el conjunto. ¿Listo? Entonces esos son los tipos de datos. Python tiene un par más distintos también que vienen desde unas librerías específicas que son los data frames y los arrays, que esos datos, esos tipos de datos los vamos a ver en las próximas secciones ya cuando trabajemos cuando trabajemos con archivos, ¿sí? O con bases de datos, con algún elemento de datos, sea simulado, sea adquirido o simulado, igual se va a trabajar con esos dos tipos de datos. Pero entonces, en este caso nos quedamos con estos 8. ¿Listo? Y ya entonces entran lo que son los operadores en Python, ¿sí? Que da los operadores, pues tenemos 4 o 5 grupos de operadores y arranca con los operadores aritméticos, ¿sí? Con lo que es suma, resta, multiplicación, división, la división entera, por ejemplo, una división entera, ¿qué es lo que hace?
Recuerden que yo por acá había definido más arriba X y Y. Voy a mirar acá en pantalla qué valores tengo en X y Y. Sí. Tengo 5 y menos 2, entonces acá él lo que va a hacer es simplemente sumarme esos dos. El resultado al final, ¿sí? Lo vamos a poner acá, por ejemplo, dentro de una variable en Z. Le vamos a decir imprima Z. El resultado al final, pues, según lo coherente, va a ser 3. Si lo que habíamos hecho en un inicio, si yo acá cuando estoy instanciando X le meto otro tipo de dato, por ejemplo, le voy a meter false, ¿sí? El false no lo está operando realmente, porque el false acá en este caso para esta suma, que es la que estamos imprimiendo acá en el valor de Z, perdón, acá en el valor de Z, lo que interpretó es que ese false se volvió un 0, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, acá en lugar de false le meto texto, ¿sí? Él ya no me va a permitir nuevamente operarlo porque el texto no es un tipo de dato permitido. ¿Qué otro tipo de dato teníamos nosotros por acá? Los dos tipos booleanos, pues los dos tipos numéricos, pues eso sí los va a hacer. Si yo, por ejemplo, tengo acá X, lo dejo 5, pero Y lo voy a volver un flotante, ¿sí? Que ya basta simplemente con ponerle el punto, no tengo ni siquiera que ponerle el 0 al lado, sino solo con eso. El entero va a sucumbir ante el flotante y la salida va a ser un flotante, ¿sí? Como lo ven acá. A pesar de que el primer valor es un entero, realmente la salida la salida de acá sería un flotante. Entonces, preguntémosle acá el tipo de dato. Y acá entonces en el tipo de dato, él me dice es flotante. ¿Listo? Entonces eso también por ese lado. La división entera, la multiplicación, eso división entera es simplemente... Espérate, ¿qué? Acá. Una pregunta con los diccionarios. Digamos, yo podría tener, por ejemplo, una clave que se llame, no sé, empresas, ¿cierto? Y dentro de esa tener varias que, digamos, sea como empresa 1, Sura, empresa 2, Comcel, empresa 3, tan, y así. Sí, O no. eso se puede dentro de los diccionarios. Es decir, como tener Como objetos dentro del objeto. y tener diccionarios dentro de los diccionarios, eso es posible. Sí, por ejemplo, yo acá tengo nombres y a nombres le voy a decir, por ejemplo, nombre 1, ¿sí? Sería, ¿qué? Juan, ¿cierto? Y nombre 2, lo voy a llamar Ricardo, por ejemplo. Entonces, Y entonces, cuando yo llego y le digo a persona, tráigame nombres, él me trae ya solamente el diccionario que tiene ahí en profundidad. ok. También en las empresas, pues principalmente cuando se trabaja con solicitudes del lado del servidor y todo eso, en ocasiones en las empresas los servidores arrojan un resultado similar a esto, ¿sí? Similar como un diccionario, pero eso realmente está en JavaScript y es un archivo JSON, que un JSON es un archivo que me permite manipular los datos, pero lo que pasa, por ejemplo, con un JSON es que un JSON no me deja meter así directamente mismos elementos de él dentro de los otros. Entonces eso también como pues un consejo más, o más que un consejo es como pues basado en experiencias previas, ¿sí? Algo que me ha pasado a la hora de encontrarme con datos en los procesos es que esta anotación de diccionario se puede hacer muy semejante a la anotación de los archivos .json, ¿sí? Con los archivos .json. ¿Listo? Entonces, también, para que Ok, tengan y si eso. digamos, yo quisiera saber cuántos nombres hay dentro del nombre.
dentro de nombres. La No estoy cantidad. seguro. A ver, ¿cuántos nombres hay dentro de él? ¿Cuántos nombres hay ahí Ahí dentro de dentro de nombres? nombres. Ujú. Voy a decir a él acá que me dé Ah, el tamaño. Esta es una función también reservada de Python que me entrega como el tamaño o la longitud de... Me entrega la longitud del elemento que yo estoy analizando. ¿Sí? Pasa lo mismo sí. también con las cadenas. Si yo, por ejemplo, cojo y le digo a él cuál es la longitud de mundo, él me va a decir que 5 porque está contando los 5 caracteres que tiene. ¿Sí? Entonces, esa también es una función que tiene Python por defecto. Voy a ver ese valores por acá. Listo, entonces venimos acá únicos. La división entera, pues entonces solamente lo que queda, lo máximo que se puede dividir, por ejemplo, 5 en 2 es 2, ¿cierto? O sea, 5 se puede dividir 2 veces en 2 sin dejar pues dejando un residuo. Sí, eso es como lo máximo. Entonces, eso es lo que hace la división entera. La división entera lo que hace es coger y almacenar lo más cercano ¿cómo se le dice eso? Lo más cercano al evitar el decimal, ¿sí? Y ya el resto ¿cómo? Al entero. Sí, sí, lo más cercano al entero, ¿sí? Evitando el decimal. Y ya pues si yo quiero ver cuál es el remanente de esa división entera, pues utilizo entonces el operador de módulo, que en este caso, pues si mi división entera me dio que era 2, entre 5 y 2, pues el módulo va a ser 1, ¿cierto? Que es lo que me sobra, ¿sí? En este caso me dice que el módulo es 1. ¿Listo? Entonces, acá vamos a dejar la anotación también. Y lo ponemos acá a un ladito de una vez. Listo. En versiones anteriores de Python, no sé cómo se llama este símbolo, creo que pues, simplemente como gorro, ¿sí? Este símbolo se utiliza para elevar, ¿cierto? En versiones anteriores, pero de algunas versiones para acá, el Python ya no desea permitir pues que eso suceda, ¿sí? Por ejemplo, 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 4, me dice que 6. En este caso, él ya no lo está tomando como operador de potenciación, porque ya la potenciación que considera Python es esta de acá, ¿sí? Que sería, por ejemplo, 2 a la 3, esto sería 8, ¿sí? Entonces, ese símbolo, lo que está haciendo ahorita, tengo que leer más de eso, porque antes, este símbolo y en muchos de los lenguajes que nosotros manejamos o que pues tenemos al alcance, ese símbolo es el que se utiliza para potenciación, ¿sí? Pero en Python ese no es el símbolo de potenciación. El de potenciación son estos dos asteriscos como si estuviera multiplicando 2 veces. ¿Listo? Por si en algún momento también están manejando potencias, tener en cuenta eso. Porque, por ejemplo, cuando yo voy a escribir acá, acá él sí me lo interpreta como una potencia, ¿sí? Pero en el Python no sucede de esa manera, ¿listo? Este lenguaje que yo estoy utilizando acá es Markdown también, para los que no lo conocen, es un lenguaje más como de lado de textos. Ya ese no tiene que ver tanto con el código, sino que es más con el manejo de textos, que es lo que me permite hacer este notebook, manejar Markdown por un lado y manejar código por otro lado. ¿Listo? Operadores de comparación. Tenemos lo que es igualdad, desigualdad, menor, menor igual, mayor mayor que. Esos son comparadores que al final lo que me van a arrojar es un valor booleano, independiente de cuáles son los elementos con los que yo lo esté comparando, ¿sí? Vamos a hacer una prueba acá. Vamos a ver qué pasa si yo, por ejemplo, acá me dice que X
es un entero y vamos a decirle que Y sea un string. Cuando yo comparo X con Y, ahí sí me permite en cierta manera operarlos, pero operarlos desde la comparación con distintos tipos de datos. Si yo en lugar de estarlos operando, yo lo sumara, ahí no me permite hacerlo, ¿cierto? Si yo los fuera a operar aritméticamente, no me lo va a permitir, pero si lo voy a operar desde comparación, sí me lo permite. ¿Listo? Entonces eso también tenerlo en cuenta. Dentro de los operadores, digamos, de comparación, también se suele ver muy de cerca los operadores lógicos que son si este es verdadero y este también es verdadero, pues él tiene que arrojar el valor verdadero, si no, pues él arroja el valor falso, ¿sí? Dani, Acá en hay este una pregunta caso, en el chat. Perdón, sí, en el chat. Python no usa el operador estricto. Miremos a ver qué pasa si yo le digo el operador estricto. ¿Qué valor tengo yo acá de X? Que es igual a 5. No, Python no utiliza el operador estricto. Ese operador es más para objetos. Lo he visto mucho en JavaScript cuando yo quiero decir es este y solamente este valor. En Python no existe esa forma ni de asignar, ni de comparar, ni de verificar esa información. Si Python solamente tiene el doble igual para comparar si lo que yo tengo ahí es cierto, ¿sí? O el igual para asignar, ¿sí? No hay un triple igual. Listo. En este caso, vemos que dependiendo del tipo de asignación, acá me está diciendo que, claro, es que acá ya estoy comparando numéricamente. Si yo asigno igualdad o desigualdad, él me va a dejar funcionar, me va a dejar relacionar esos dos tipos de datos, tanto este que viene con texto como el que viene con valor. Pero si yo ya voy a evaluar mayor o igual o menor o igual, eso ya es solamente los numéricos y acá entonces el Y me va a arrojar un error, ¿cierto? Porque el Y es un texto vacío. Entonces vamos a darle acá al Y un valor. Y acá entonces él me dice X es mayor que 2, X es 5, sí, es mayor que 2. Y es menor que 2, B que 4, sí, Y es 0. Listo. Entonces, acá yo le puedo empezar a encadenar y empezar a agregar otros elementos. ¿Sí? Si yo le digo, por ejemplo, a él acá X menor que 3, ¿sí? Este va a ser falso, como esto es verdadero, pues está funcionando bien. Entonces vamos a hacer que este sea falso también. Por acá están levantando la mano. Esteban Ballesteros. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Era para preguntarte entonces, si yo quiero buscar, digamos que yo quiero realizar una fórmula, una función en la cual yo quiera encontrar valores dentro de un rango, ¿qué tipo de operador debo usar? Si estén dentro de un rango, ya lo vamos a ver. O sea, si yo quiero saber si algo está en algún lugar, eso es otro operador que lo tenemos por acá abajo, que es in o not in, ¿sí? Ese ya lo vamos a ver. ¿Sí? Estos están simplemente como para comparar o para digamos, entrar a trabajar con la lógica, ¿sí? Que son estos operadores. Pasemos directamente entonces a los de asignación. Ya entonces contestamos esa pregunta, ¿sí? Y dentro de los de asignación existen, esto yo lo he visto muy recientemente aplicado pues a Python y a varios lenguajes también de tipado dinámico, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos así como con suma y asignación, división y asignación que hacen la operación? Ejemplo, si yo tengo acá X, ¿cierto? X me dice que es 5 y a X le voy a sumar un valor 1, ¿sí? Él me opera, pero si yo vuelvo a imprimo el valor de X, él no lo cambió. Es decir, yo este 1 no se lo estoy sumando a la variable, sino que estoy cogiendo el valor de la variable, lo sumo y ese resultado pues queda ahí, o sea, queda ahí ejecutado, pero no lo estoy almacenando en ningún lado, ¿cierto? Entonces,
Eso es lo que está haciendo. Acá tengo el 6, acá tengo, vemos que sigue siendo un 5, ¿sí? Pero cuando yo llego y le digo, por ejemplo, a él, listo, ok, x es igual a x más 1, ¿sí? Entonces él acá me hace la asignación y me dice entonces cuál es el valor como, con el que quedó. Pues él dice, ah, listo, ya, entonces x se actualiza al estado. Pero para yo evitar escribir esto así, realmente esto que yo tengo acá es lo mismo que escribirlo de esta manera. X más igual 1. Y lo que quiere decir es que a este valor de x le voy a sumar 1 y voy a almacenar ese valor en la variable. ¿Listo? Eso funciona tanto para x, que en este caso es numérico, como para y, que digamos acá es texto, ¿sí? Yo le puedo decir a él y más igual otro texto. Digamos, pongamos bueno, texto. ¿Listo? Si yo corro esto, él lo que va a hacer es, en la variable y, me almacenó, entonces me le sumó a este espacio que yo tenía o a este string vacío, me le agregó el texto. Lo que hizo fue concatenar, ¿cierto? Si yo llego y ejecuto esto otra vez, él lo que va a hacer es, bueno, no, acá pues como estoy volviendo a asignar, él vuelve y me hace lo mismo, me saca y. Pero si yo, por ejemplo, a y vuelvo y le sumo otro texto, vamos a dejarlo acá con un espacio una vez, él lo que va a hacer es que me va a concatenar, ¿sí? Entonces ahí texto 1, texto 2. Entonces yo puedo sumar strings con strings y eso funciona prácticamente como una concatenación, ¿sí? Que eso, pues digamos, puede ser bastante funcional. Por acá en el chat están hablando. Bueno, link de asistencia. Ok. Y ya entonces entran los operadores de identidad que se preguntan si el elemento que yo estoy evaluando es igual a otro elemento que yo estoy evaluando. Este pues es el más directo, ¿sí? Y simplemente pasa cuando uno tiene muchas variables, demasiadas variables, yo quiero saber si lo que yo almacené en una variable es igual que la otra, ¿sí? Pero es porque viene todo el objeto en sí. Yo le podría preguntar a él si, por ejemplo, ¿sí? Y acá para estos términos, pongámoslo x1 más bien, vamos a hacer un ejercicio acá. X1 es igual a 1 y X2 es igual a 1, ¿cierto? Yo le digo a él, X1 es X2. Él me va a decir que sí porque tienen el mismo valor, ¿cierto? Pero si yo en lugar de estar almacenando en esta variable un valor así estático como es, pues, como es este caso, ¿sí? Miremoslo de esta manera. Vean que acá él ya lo interpreta de una manera distinta, a pesar de que 1 dividido 1 seguirá siendo 1, ¿cierto? Pues en este caso. Pero él en ese orden, él ya no lo interpreta así, porque acá él lo que hizo fue quedar con el valor de 1.0. Si yo imprimo x1, él me va a decir que es 1.0 porque le apliqué una división, ¿sí? Siempre que yo divido el valor que yo tenía almacenado, si es entero, se convierte en un flotante. ¿Listo? Y pueden ser el mismo valor, o sea, pueden ser 1 igual a 1, ¿sí? Porque si yo le digo a él x1 es igual a x2, vamos a correrlo por acá más abajito. Él me dice que sí, porque es cierto, 1 es igual a 1. Pero como este x1 ya quedó siendo flotante y este x2 sigue siendo entero, él me dice x1 no es x2, porque esto es un 1 flotante y esto es un 1 entero. ¿Listo? Entonces para eso sirve este is, es para coger todo el elemento y no solamente como el valor específico que puede ser similar, ¿sí? Y ya entran los operadores de membresía, que los operadores de membresía es si algo pertenece o algo se encuentra dentro de otro algo. Ejemplo, ahí tenemos la lista y le estamos preguntando que si 2 se encuentra en la lista. Él nos dice que es cierto. Ya si yo llego y le pregunto, 7 se encuentra en la lista,
pues él me dice, no, eso es falso, 7 no está en la lista. Y lo mismo pasa no solamente con los números, sino también con, digamos, acá textos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, digamos casa, carro, perro. Yo le pregunto a él si perro está en textos, y él me tiene que decir que eso es verdadero, ¿cierto? Y es que es más, también me permite entrar a iterar de otra manera, o entrar a revisar, entrar a visualizar dentro de perro. Yo puedo preguntarle si la letra R se encuentra dentro de perro. Él me dice, sí, sí se encuentra. Ahí está la letra R dentro de perro. ¿Listo? Entonces, esos son operadores que me sirven a mí, digamos, para ejecutar, acciones, para ir a comprobar, para ir a verificar. Y entre uno más aprenda a utilizar estos operadores, pues puede mejorar los procesos y puede ayudar a que el código sea mucho más sencillo y más legible, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, todos los operadores que podemos nosotros manejar en lo que al alcance del curso respecta, ¿sí? Ya que es lo que sigue o cuáles serían como los próximos pasos. El próximo paso, en este caso, ya es el control de flujos, ¿sí? Se lo tengo por acá. Ese sí no lo tengo todavía ahí subido en el Colab ni en el Visual Studio, pero el control de flujos es algo que me permite a mí poder utilizar o poder reutilizar algunas funciones, ¿sí? Estos son como los primeros atisbos de entrada que da, por ejemplo, para la automatización. ¿Sí? Cuando yo tengo que ir a hacer una tarea repetitiva, pues entonces yo necesito ir a verificar si eso se hace unas 1000 veces, entonces me tocaría irme a mí manualmente y ir cambiando acá. Entonces, por ejemplo, en perro, tendría que ir verificando. P está en perro, E está en perro, R está en perro, ¿sí? Eso es una tarea tediosa. Entonces ya ahí entran lo que son los controles de flujo. Vamos entonces a agregar acá una sección, digámosle acá control de flujo, ¿sí? Y vamos a entrar directamente a lo que son condicionales. Ya el texto yo lo termino de pulir y queda igual subido ahí en la carpeta que ustedes tienen compartida. Listo. ¿Qué es un condicional? Un condicional primariamente recibe estas salidas que nosotros estamos haciendo acá de comparaciones, recibe las salidas de los operadores lógicos y principalmente lo que él recibe es en los tipos de datos que nosotros estamos viendo, el condicional lo que va a recibir es un booleano, ¿sí? El booleano es el que nosotros vamos a juzgar si todo lo que nosotros estábamos haciendo está bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá una variable que se llama animal. Voy a decir, es un gato, ¿sí? Yo le voy a preguntar al código si esa variable, si animal, es igual a gato, ¿sí? Y que si es igual a un gato, pues que imprima en pantalla, miau, ¿cierto? Pero si no es gato, es decir, yo acá lo puedo cambiar y le puedo decir, no, es perro, pues entonces él acá no me va a escribir nada. Entonces, este condicional tiene un aspecto de un control también dentro de ese mismo flujo de que entonces es verdadero, imprima lo que yo quiero que sea verdadero. Pero si es falso, ¿sí? Él puede imprimir un else, que el else es de lo contrario, en caso de que esto primero que yo dije acá no sea, él va y
y me imprime, en este caso no podría imprimir wow porque no le estoy preguntando si es perro, entonces él me imprime quack, ¿cierto? Y así no sea perro, así sea ganso, ¿sí? Va a seguir imprimiendo quack porque simplemente de lo contrario a esta opción. Pero también yo tengo otra forma de controlar ese flujo y ese flujo lo voy a controlar con un else, con un elif, ¿sí? Que el elif lo que hace es entrar a evaluar nuevamente. O sea, él vuelve y me pide entonces otra prueba lógica si lo que yo tengo es perro, ¿sí? Y ahí sí me ayuda entonces ¿sí? Ahí sí me ayuda entonces a controlar eso, porque entonces yo ya tengo acá una opción más que es perro, ¿cierto? Entonces, para eso es que sirven el control de flujo de los condicionales. Es para yo ir como determinando diferentes salidas, diferentes rutas dentro del proceso que yo estoy haciendo de acuerdo a los valores, ¿sí? Hay otro también dentro de los condicionales que es el caso switch, que el caso switch lo que hace no, perdón, no. El caso switch es una función que, si bien no existe directamente en Python, se puede programar y lo que hace es verificar solamente pasándole este primer elemento, verificar los posibles estados en los que él puede estar. Sí, pero no, por ahora quedémonos solamente con el if, porque no vamos a entrar a programar un switch en este momento. Listo. Entonces, este es el control, pues, digamos, de flujo que se puede hacer con if, el if y else. Listo, que son las palabras reservadas que estamos manejando en este momento. Luego de esto, ¿qué tenemos? Tenemos entonces los bucles. En este caso, existen dos tipos de bucles. Existe el bucle for y existe el bucle while, ¿sí? Entonces, vamos a agregar acá un textico. Le yo esto 3. Listo. Acá. Listo. Down. Listo. Entonces, el bucle for, ¿qué es lo que hace el bucle for? El bucle for lo que me va es a coger un arreglo de datos, un conjunto de los que hablábamos en un inicio, pues puede ser cualquiera de ellos, y lo que va a hacer es dentro de eso empezar a iterar. Ejemplo, digamos, lo que necesita el for, a esto me refería con lenguaje de alto nivel. For es interpretativo, porque for significa para los valores de i, ¿sí? Que están dentro de, por ejemplo, en la cadena perro, perro, ¿sí? Entonces yo le voy a decir a él que vaya y me imprima y entonces él me va a ir imprimiendo letra por letra, él me va a ir recorriendo esta cadena, ¿sí? Este objeto. Ok, no necesito realmente ese objeto, voy a acá en conjunto, voy a poner como conjunto, voy a poner unos valores desordenados, ¿sí? Así, y le voy a decir, listo, entonces para los valores de i en el conjunto. ¿Sí? Entonces él me va a imprimir uno por uno, me va a ir buscando. Y lo mismo, de acuerdo pues al tipo de datos que yo tenga también ahí presentes, él me va a ir imprimiendo entonces lo que yo vaya teniendo en ese recorrido. Generalmente, ¿cómo se utiliza el for? El for se utiliza como con un range. ¿Qué es el range? El range es una función en la que yo le digo a él, listo, usted va a ir, me va a generar un rango, ¿cierto? Un rango de datos, me lo va a generar, digamos, de 10 valores. Y entonces lo que hace él, cuando yo miro la salida del código del range, ¿sí? Él no me arroja la cadena como tal, o no me arroja pues no me arroja la lista, no me arroja la tupla, no me arroja nada. Él simplemente me está diciendo, usted tiene un rango de 0 a 10.
¿sí? Pero ese rango de 0 a 10, pues él viene y lo recorre 1 a 1, ¿sí? Que de hecho no es de 0 a 10, sino un rango de 10 valores, ¿sí? Si vemos acá contando el 0, tenemos los 10 valores, principalmente por lo mismo que les decía, que es 0 index. Pero el range, yo también le puedo decir a él que me lo recorra desde un lugar a otro. Entonces, cuando yo, por ejemplo, le pongo acá la coma, él ya este principal ya no me lo toma como hasta dónde voy a ir, sino que me lo toma como el punto de partida. Y ya, por ejemplo, yo le pongo 20, entonces él me va de 10 a 19, ¿sí? Siempre él llega uno antes de este que tenemos acá. Y por otro lado, también le puedo entonces agregar los pasos, o sea, de cuánto en cuánto voy a ir contando. Entonces, si yo le digo no de 1 en 1, que es el que tiene por defecto, sino de 2 en 2, entonces él viene y empieza a contar de 2 en 2, ¿sí? Listo, entonces este range es uno de los que se utiliza mucho para iterar sobre las cadenas o sobre las listas, las tuplas, se utiliza bastante para esas iteraciones, ¿sí? También dentro del for se encuentra otra función que esa función me arroja dos valores. Esa función se llama enumerate. Enumerate es que yo tengo conjunto. Conjunto tiene un montón de datos y esos datos pues tienen una posición específica. Como él me arroja dos valores, yo esos dos valores los tengo que recibir acá. Yo tengo que recibir, por ejemplo, voy a recibir I y J, ¿cierto? Los vamos a recibir así. Yo le voy a decir a él que imprima I y al ladito imprima J, ¿sí? Y lo que él hace es, en I almacenó la posición en la que se encontraba el valor y en J lo que hace es traer el valor, ¿sí? Entonces enumerate me sirve también para recorrer estos los conjuntos, se llama lista, llamémoslo lista. ¿Sí? Mejor. El enumerate lo que hace entonces es recorrer toda la lista, pero entonces dándole índices. ¿Y porque también es útil el enumerate? El enumerate funciona es cuando acá nosotros estamos imprimiendo directamente los valores, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo tuviera una que tiene un tamaño similar a este, a ver, yo miro qué tamaño tiene este acá un momentico. Lista. Dice que tiene 10 valores, lista. Listo. Y lista 2, entonces le va a meter otros 10 valores, pero otros 10 valores distintos, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Miremos a ver acá. Lista 2, a ver si me quedó bien de longitud. Sí, también quedó de 10. Listo. Entonces, digamos que yo quiero llegar y emparejar estas dos. Yo con el valor que él me hubiera arrojado, si me hubiera puesto a recorrer solo este, pues no hubiera podido hacer nada, ¿cierto? Mientras que si yo, por ejemplo, hoy le digo, listo, váyale a la lista 1 y de la lista 1 vaya y tráigame el valor que está en esa misma posición, pero de la lista 2. ¿Sí? Entonces yo le digo a él, lista 2, vaya y tráigame la posición, que es la que tenemos almacenada en I. Entonces él viene y me trae la posición que tenemos en la lista 2. ¿Listo? Entonces, ese enumerate también tiene como sus funcionalidades muy claras, ¿sí? Es bastante funcional y muchas veces uno, pues por desconocimiento no lo usa y se pone por ejemplo, voy a ir a recorrer la lista y mientras voy recorriendo, voy a ir a decirle acá, inicio desde 0 y a medida que vaya recorriendo, pues le voy a ir sumando de a 1. Sí, no, eso ya escrito. Lo voy a ir sumando de a 1. Entonces ahí el valor de I también va a ser el mismo que nosotros estamos generando, pero le estamos agregando más líneas de código al script o a lo que estemos desarrollando y pues eso de línea en línea pues digamos se va volviendo más lento. También existe algo que se llama comprehension.
pues yo creo que eso es como comprehensión, no. En inglés es como comprehension list. ¿Qué es una comprehension list? Es, por ejemplo, yo quiero acá generar un vector, ¿sí? Yo quiero decirle a él, genéreme un vector, digamos lista 3, ¿sí? Tengo una lista vacía y le voy a decir a lista 3 que en lista 3 voy a ir a guardar en la posición I, voy a ir a guardar, ¿qué puedo guardar ahí? Puedo guardar todo esto. Dice que no puede ir a asignar, listo. Ok, entonces lista 3, no puedo ir a guardar así directamente en el vacío, tengo que ir a utilizar otra función reservada que se llama append, y append lo que hace es ir a agregar al final de la lista, pues el final en este caso es el inicio porque está vacío, lo que hace es ir a agregar ese valor, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ya cuando yo imprimo acá lista 3, pues lista 3 me viene con los valores pues ya determinados, ¿cierto? Dani, Pero esto, ¿cómo? en el chat dicen, ¿y cómo se hace para mostrar hasta determinada posición de la lista? Hasta determinada posición de la lista, es decir, si yo quiero cortarlo, pues es que realmente los for no se utilizan para mostrar la información, sino ¿para qué? Para iterar pues dentro de lo que yo necesite hacer con la información. Pero si yo solamente quiero mostrar una posición, yo ni siquiera tengo que irme a hacer el for, sino que yo lo que hago es utilizar algo que se llama como un slice, y es, yo tengo, por ejemplo, acá le voy a decir a la posición 1, ¿cierto? Si yo me voy acá, le estoy diciendo, quiero que me muestre todas las posiciones. Voy a silenciar este print un momentico para que aparezca en pantalla solo eso. Entonces acá le estoy diciendo, vaya, muéstrame todas las posiciones, ¿sí? Acá le digo, muéstrame la posición 0. Y si yo le digo acá, por ejemplo, muéstrame 3 y 2 puntos, él se va a ir desde la posición 3 y me va a mostrar, por ejemplo, 32. Si está acá parado desde la posición 3 y me muestra de 3 en adelante. Si yo pongo el 2 puntos antes y digo acá 5, entonces él me va a mostrar desde la posición 1 hasta la posición 5. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir solamente iterando en esta lista o viendo los valores de corte de esta lista, por eso se llama slice. Este simbolito sirve solamente como para poner cortes o topes. ¿Listo? Y lo mismo entonces si yo quiero ir solamente entre los valores 3 y 5 también. Funciona así con el 2 puntos. No tengo que entrar a iterar acá, ¿sí? Esta iteración, pues estamos imprimiendo los valores de la misma lista por simplemente como por facilidad de ver cómo funciona el for ejecutando y yendo a buscar pues cada vez en iteración, ¿sí? Listo. Pero entonces si yo, por ejemplo, quisiera generar esta lista 3, la lista 3 yo podría generarla de otra manera con algo que se llama los comprehension list. Entonces yo le voy a decir a él acá, le voy a decir i, coma, 2 puntos, coma, j. No, lista 2, coma i. Esto es coma j, ¿cierto? No, coma i. Listo. Y acá no era i, sino j. J y lista la tenemos es con la primera mayúscula. Y yo le voy a decir que es por y coma j en enumerate lista. Entonces lo que me va a hacer él acá con la lista 3 es, me va a generar lo mismo que yo hice con esta línea de código y con esta de acá, este append, ¿sí? Esta que yo tengo acá abajo me está haciendo exactamente lo mismo que este bloque que yo tengo acá arriba, ¿sí? Y sin utilizar el append, sin tener que declarar, porque lo tengo que declarar desde acá. Miren, tengo tres bloques de código versus solo uno, ¿sí?
porque el otro lo estamos usando solo para visualizar. Entonces este que se llama comprehension list, esto lo vamos a agregar acá. ¿Sí? Me sirve para ahorrar mucho cuando yo voy a mover demasiados datos o cuando voy a ir a iterar en demasiada cantidad de datos o en vectores muy largos. El comprehension list me sirve bastante para eso, ¿sí? Y ya pues el otro bucle que nosotros tenemos también definido, en este caso sería el bucle while, ya como dándole finalización, como para ir a finalizar, y ya en la próxima lo primero que vamos a hacer es empezar a trabajar con ellos y trabajar con funciones. El bloque while lo que hace es que él me va a ejecutar la función, o sea, hace lo mismo que el for, pero ya no me va a ir a recorrer nada. Él me va a decir, usted se va a quedar ejecutando, ¿sí? En este caso, while, mientras, ¿sí? Por eso es interpretativo, ese while es mientras algo sea cierto, ¿sí? Por ejemplo, mientras J sea mayor que K, soy un ejemplo de ahorita le asignamos los valores acá, entonces imprima el valor de K, ¿cierto? Yo le voy a asignar, por ejemplo, J le voy a decir que es 10 y K le voy a decir por acá que es 5, ¿sí? J es mayor que K. Acá entonces él me va a imprimir infinitamente 5 porque no estoy cambiando el estado de 1, no estoy haciendo ninguna alteración, no estoy haciendo ningún cambio, ¿cierto? Entonces yo acá voy a interrumpir el kernel. Para los que lo estuvieron ejecutando, pues hay una manera de interrumpirlo acá, darle en el botoncito, o cuando lo tenemos acá en Colab, ¿sí? Al tenerlo acá en Colab, también si yo estoy ejecutando, yo le puedo dar acá en el botón para cancelar la ejecución, ¿cierto? Como yo no le hice ningún cambio al valor de K, pues él se queda eternamente ejecutando. Pero si yo, por ejemplo, puedo actualizar acá, le puedo decir, bueno, entonces J le voy a ir restando de a 1, ¿sí? Hasta que J sea menor que K. Y vean, entonces le demoro, ¿qué? 5 pasos, porque sí, de 10. Y le voy restando de a 1 cada vez que yo paso por ahí, pues ahí sí me va generando, ahí sí me genera un final, ¿sí? También hay otras opciones, pues, con los while, y es, por ejemplo, yo puedo decirle a él, si J es igual a K, igual, recuerden que es con doble, si J es igual a K, entonces imprima, no, imprima no, haga acá, entonces le digo, rompa, ¿listo? Entonces, en este caso, lo que él va a hacer es cuando llegue a esta condición, él va a romper, sí, va a romper no, pongámosle otro, pongámosle, por ejemplo, L, que no está relacionado con la condición, le voy a poner 15, ¿sí? Entonces, más bien, si cuando L sea igual a K, ¿sí? A L le vamos a ir restando de a 1. Entonces, ahí sí, rompa el bucle. Entonces, el L, como tenía 15, ahí rompió el bucle. Sin embargo, esta nunca dejó de ser falsa, ¿cierto? Que es lo que podemos ver acá. Si yo evalúo JK, él me dice que sigue siendo verdadero. Pero esta sentencia break es la que me corta el proceso, ¿sí? Porque se cumplió otra condición extra, pues, que yo le agregué ahí al while. Entonces, esos son, digamos, ya los almacenamientos, pues, que nosotros podemos ver. Ya la próxima sesión vamos a trabajar ya de entrada con lo que son verificar, pues, como que se haya comprendido bien estos bucles, que se trabajen funciones. Vamos a ver también funciones, cómo vamos a crear funciones para luego coger y encapsular pedazos de código que queremos ejecutar varias veces, ¿sí? O que queremos ir a ejecutar cuando, pues, yo lo llame o le diga, vea, haga esto, entonces que él me ejecute un pedazo de código. Esas son las funciones. Y entraríamos entonces a trabajar con ya un archivo de datos, ¿sí? Entonces, eso lo veremos entonces en la otra sesión. No sé si hasta ahí tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Sí, vamos a tener varias actividades prácticas en torno a esa parte del manejo de los datos.
¿sí? Esta por ser como una sesión más como de repaso, por así decirlo, o más que de repaso, no, esto es, digamos, un paso, un pincelazo rápido sobre lo que es Python, ¿sí? Entonces, por eso no tenía así como aspectos tan dinámicos, pero por eso en la próxima sesión vamos a ver dentro de estos bucles algunos ejercicios, algunos test, algunas pruebas que nos pueden ayudar pues a comprender de una mejor manera cómo funciona. Sí. Listo, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, súper gracias. Listo. Entonces, por ahora yo creo que hasta ahí llega, pues, digamos, esta sesión. Lo que, pues, espero que les haya como encontrado algún aporte o que, digamos, esta parte, pues, de lo que es este preliminar de Python les haya parecido como interesante. Ya de aquí en adelante lo que vamos a empezar es a manejar ya casos puntuales, vamos a empezar a trabajar simplemente con lo que es ya el manejo de datos. Sí, entonces, no sé, yo creería que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Listo, Dani. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Recuerden el link de asistencia que está en el chat. A todos les decimos muchísimas gracias. La grabación se estará Esto es compartiendo grabado. por correo. Sí, está siendo grabado. Registren por favor su Y asistencia en monitoreado. el link del chat y ahí se les compartirá la grabación pues, para que estén pendientes y la certificación al final del curso. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.